Listo. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es muy probable que vayan a ver algunos casos ustedes respecto a lo que es las anemias hemolíticas, ¿no? Es común verla. De esto hay un gran grupo. Nosotros vamos a hablar de las formas autoinmunes y de las formas congénitas. Entonces, la primera gran parte son las autoinmunes. Su propio nombre lo dice, ¿no? Está relacionado con la formación o la reacción con los anticuerpos, ¿no? que puede haber en este caso adosado al glóbulo rojo, ¿no? Vamos a ver esto. La primera definición se habla de hemólisis, ¿no? Que es común, hemólisis. Nosotros comúnmente estamos hemolizando, pero no es una gran hemólisis, ¿cierto? Es parte de la destrucción natural que hay dentro del organismo, que puede ser intravascular o extravascular, ¿no? Y esta destrucción se considera, ¿no?, dentro del tiempo de vida del glóbulo rojo, que es 120 días. La otra definición que se llama anemia hemolítica, ¿no?, que es la hemólisis que va a producir anemia como tal, ¿no?, y que esto se debe a varios factores que vamos a ir viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo ya no va a tener ese tiempo de vida de 120, ¿no? Menos tiempo de vida. Puede ser muy corto, como puede ser un poco más largo, pero menos de 120. Entonces se llama anemia hemolítica. Y la anemia hemolítica autoinmune, como les dije, ¿no?, la destrucción prematura de los glóbulos rojos por presencia de autoanticuerpos, ¿no? Muy bien. En la epidemiología, ¿no?, representa el 5% de todas las anemias, más frecuente en mayores de 50 años, es la menor incidencia de las anemias. Una cosa importante, ¿no? Vamos a ver aquí dos tipos de anemias hemolíticas autoinmunes, ¿no? 2/3 están relacionados, ¿no?, a la inmunoglobulina IgG, que tienen que ver con los llamados anticuerpos calientes, ¿no? Y el otro grupo, ¿no?, que es menos 15 a 20%, está relacionado con la IgM, que son con los denominados, ¿no?, con los anticuerpos fríos, ¿no? Entonces, IgG calientes, IgM fríos. En el caso de la epidemiología, 0.4 a 2 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Siguiente. Entonces, se desarrolla por la presencia de una afección subyacente, vamos a ver, ¿no?, en presencia de los autoanticuerpos, ¿no? Esa es la primaria, ¿no? Y la secundaria, cuando se relaciona con una afección, ¿no?, que puede ser, por ejemplo, infecciones, ¿no?, que pueden ser medicamentos, ¿no?, u otros factores que van a condicionar la formación de estos autoanticuerpos, ¿no? En la primera no es así, ¿no? Muy bien. Siguiente. Se dice que las anemias hemolíticas autoinmunes son adquiridas, ¿no? Adquiridas.
diferente a lo que vamos a ver después, las congénitas, ¿no? Causado por mecanismos inmunes, ya que la destrucción está mediada por la reacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? ¿No? Entonces, estos anticuerpos van dirigidos contra el glóbulo rojo, ¿no? Contra el glóbulo rojo, ¿no? que son parte del sistema de antígenos eritrocitógenos. Entonces ahí tienen, ¿no? Anemia hemolítica por anticuerpos calientes y la anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Puede ser bifásico, o sea, ambos, pero eso es raro. Vamos a ver las dos primeras nada más, ¿no? Muy bien. Entonces acá tienen la clasificación. Anticuerpos calientes, que es la más frecuente, 80-90% de casos, y anticuerpos fríos, menos frecuente, 10-20%. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Caliente y frío. Caliente es por IgG y lo frío es por IgM. Porque dice caliente que se presenta a una temperatura, ¿no? Generalmente normal, 37 grados. Y en la otra, por debajo de 30 grados, ¿no? Y la IgG reacciona contra antígenos de glóbulos rojos en ambos casos, ¿no? Bien. La hemólisis se dice predominantemente es extravascular. Cuando decimos extravascular, ¿no? Se produce especialmente ¿en dónde? ¿En dónde? En el vaso, ¿no? En el vaso. Entonces aquí tiene ya lo que hemos mencionado, tiene las formas primarias, que no se conoce la causa subyacente, y la causa secundaria que tiene varios tipos, ¿no? Pueden ser linfoproliferativas, por ejemplo, linfomas, ¿no? Leucemias, ¿no? Autoinmunes, ¿no? Lupus, por ejemplo, ¿no? Infecciosas, paradiosis, hay cantidad de infecciosas, virales, ¿no? Y medicamentosas, que vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? La siguiente. Y acá está cómo se produce esa reacción, ¿no? Entonces, tienen el glóbulo rojo, la inmunoglobulina que se une al glóbulo rojo, a los antígenos que tiene, y esto inicialmente, ¿no? Va a ser capturado por el macrófago y llevado al vaso. O sea, el vaso es donde se va a producir la destrucción. ¿Se puede producir destrucción en el hígado, como ven allá abajo? Sí, ¿no? Pero es en menos cantidad, ¿no? Fundamentalmente es el vaso, ¿no? Y cuando se produce en la primera, en la segunda, que es el hígado, fundamentalmente relacionado no solamente a esos antígenos o anticuerpos, ¿no? Sino también a la presencia de complemento, ¿no? Complemento. Siguiente. Entonces, la anemia hemolítica por autoinmune caliente, hay dos, caliente y frío, es la más frecuente, la más común de las dos, ¿no? Y ya hemos dicho que está relacionado a la IgG, ¿no? IgG, que se unen a los glóbulos rojos a temperatura corporal normal, hemos dicho 37 grados, ¿no? Generalmente los síntomas se presentan gradualmente a lo largo de varias semanas, no es tan brusco, ¿no? Saber otras, ¿no? Sin embargo, en algunos casos pueden manifestarse en cuestión de días. Es más frecuente en mujeres, ¿no? Y entre la tercera y cuarta década de la vida. ¿Está bien o muy rápido? ¿Sí? Muy bien. Entonces, entre las causas ya hemos mencionado, ¿no? Hemos mencionado, ¿no? Los procesos linfoproliferativos, enfermedades autoinmunes, ¿no? Las reumatológicas, ¿no? Tumores sólidos, timomas, ¿no? Quiste de ovario, cáncer ovario, infecciones virales, etc. Vale, todo un grupo de enfermedades que pueden producir, ¿no? Esta anemia por anticuerpos calientes, ¿no?
¿Y qué es lo que va a producirse entre los síntomas? Estos están relacionados fundamentalmente a la presencia de anemia, ¿no? Fundamentalmente a la presencia de anemia. Entonces, ¿qué produce la anemia? ¿No? Cansancio y mareo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay un buen transporte de oxígeno, ¿cierto? La ictericia por la hemólisis, ¿no? Entonces, ahí se va a liberar gran cantidad de bilirrubina. ¿Qué tipo de bilirrubina? Indirecta o no conjugada, ¿no? La presencia de palpitaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la anemia baja, el corazón tiene que trabajar más, ¿no? ¿Cierto? Por eso se producen ya. Muy bien. Dice llamar también síndrome de aglutinina, por anticuerpos fríos, ¿no? Anticuerpos fríos. Ya hemos hablado de la caliente. Afecta entre 10 y 20% de los casos. Hay mucho que las calientes es más frecuente. Llamada también síndrome de aglutininas frías. Se caracteriza por la presencia de anticuerpos IgM. El otro era IgG, ¿no? ¿Cierto? Esa es la gran diferencia. Estos se unen a los glóbulos rojos cuando la sangre está a temperaturas más bajas, ¿no? Que las temperaturas corporales normales, ¿no? 30 grados, ¿cierto? Bueno, hay una amplia variación de la temperatura, no solamente puede ser menos, ¿no? Se asocia a infecciones por micoplasma pneumoniae, linfomas, mononucleosis infecciosas. Muy bien. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas son parecidos a los calientes, por la hemólisis también, ¿no? ¿Cierto? Pero aparte de esto, ¿no? Porque son anticuerpos fríos, ¿no? Va a presentarse otro gran problema que tiene que ver, ¿no? Con la obstrucción fundamentalmente de vasos. Por eso es que va a haber dolor, ¿no? Dolor precordial, ¿no? ¿Puede generar isquemias? Sí, ¿no? Dolor en la parte posterior de las piernas, especialmente cuando caminan, corren, ¿no? Enfermedad de Raynaud, también por el frío. Arritmias, soplo cardíaco e insuficiencia cardíaca, ¿no? Por los anticuerpos fríos. Eso no lo vamos a encontrar en los anticuerpos calientes, ¿no? Y dentro del gran grupo de enfermedades autoinmunes, para estos casos, tienen lupus, artritis, síndrome de Sjögren, bueno, colitis ulcerosa, enfermedad de Hashimoto, etc., ¿no? Siguiente, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? ¿No? Por la prueba de Kunz directa, ¿no? Una prueba muy simple. Entonces, ¿qué cosa va a detectar? La presencia de anticuerpos, o la presencia de complemento, o la presencia de los anticuerpos con complemento, ¿no? En el glóbulo rojo. Entonces, lo detecta eso, es una prueba de Kunz positiva, ¿no? Muy bien. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Para el caso de la anemia por anticuerpos fríos, ¿no? Lo básico es que el paciente no se exponga al frío, porque esa exposición va a generar las crisis hemolíticas, ¿no? ¿Se puede usar corticoides? Sí, pero solamente en casos muy urgentes. Si no, no es muy necesario, ¿no? Acá lo fundamental va a ser la prevención. La esplenectomía no brinda beneficio para este caso, ¿no? ¿Se pueden usar otros tratamientos? Sí, ¿no? Pero no asegura, ¿no? La mejoría completa, la plasmaféresis, por ejemplo, ¿no? El recambio que se hace. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Barrer los anticuerpos, ¿no? Que hay en el plasma. Esa es la intención. Disminuir la cantidad de esos anticuerpos, ¿no? ¿Se reporta mejoría? Sí. En niños,
se habla de la posibilidad de epinectomía, ¿no? Con el uso de corticoides y epinectomía. No es muy efectivo. Y se puede usar inmunoglobulinas, ¿no? La dosis, ahí está, 1 gramo por kilo por día y por 2 días, ¿no? Por 2 días. La fototerapia, especialmente en niños, ¿por qué? Porque por la bilirrubina que se va a liberar, la fototerapia. La esplenectomía, en el caso frío, no funciona, ¿no? Tratar la enfermedad de fondo, si es un lupus, por ejemplo, hay que tratarlo, ¿no? El uso de corticoides, no siempre, en algunos casos, o el uso de inmunosupresores. Entonces, acá van a ver una diferencia en el tratamiento, ¿no? Ustedes ven anticuerpos fríos, fundamentalmente la prevención, ¿no? En el otro lado tenemos posibilidad de usar corticoides, ¿no? Puede ser la prednisona, puede ser la metilprednisolona, ¿no? ¿Cuáles son los pilares de tratamiento en las anemias hemolíticas autoinmunes, ¿no? El uso de corticoides en anticuerpos calientes, estamos hablando especialmente, ¿no? ¿Cierto? De segunda línea, ¿no? La esplenectomía. Hemos dicho que en el frío no hay efectividad, ¿no? Pero en anticuerpos calientes puede haber, ¿no? Las alternativas que puedan haber, el uso de medicación como el rituximab, ¿no? Que si lo tenemos, el uso de inmunosupresores, acetropina, ciclofosfamida, que eso requiere un manejo muy especial, ¿no? ¿Cierto? Porque primero hay que evaluar al paciente. El soporte ácido fólico. ¿Por qué ácido fólico? ¿No? Porque en las hemólisis en general en las hemólisis, ¿no? Por la producción, mientras la médula ósea esté bien, esté productiva, ¿no? Va a compensar produciendo más glóbulos rojos, pero claro, no son glóbulos rojos normales, ¿no? ¿Cierto? Por lo tanto va a consumir gran cantidad de ácido fólico, ¿no? Entonces se va a necesitar ácido fólico, ¿no? Muy bien. Y acá hay una comparación. Anticuerpos calientes, anticuerpos fríos, ¿no? El mecanismo, calientes IgG, fríos IgG1. Allá en el frotis, en los calientes pueden haber eferocitos, después vamos a ver cómo son los eferocitos. Y en el caso de los fríos, aglutinación, ¿no? El T de Kuhn va a ser positivo en ambos, ¿no? T de Kuhn. La presencia de eferocitosis, ¿no? En el frotis, ¿no? Puede encontrarse eferocitos, ¿no? Estamos hablando de congénita, ¿no? Etosis congénita. Entonces, van a encontrar eferocitos, pero el T de Kuhn va a ser negativo. En el resto, el T de Kuhn va a ser negativo, ¿no? Después vamos a ver déficit de glucosa 6-fosfato, ¿no? Donde van a encontrar ciertos cuerpos de gen, vamos a verlo, ¿no? Y el problema fundamentalmente es enzimático. Y por algunos agentes infecciosos. ¿Qué es lo que se va a ver ahí? Los parásitos intracelulares, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Eso es todo, ¿no? De las autoinmunes, ¿no? Ahora vamos a hablar de las formas congénitas. Muy bien. Entonces, en la clasificación de las formas congénitas existen 3 grandes grupos, ¿no? Uno es por afectación de la membrana del glóbulo rojo. La otra es por afectación de las enzimas que se encuentran en el glóbulo rojo.
y otros, ¿no?, que están relacionados con las hemoglobinopatías, o sea, afectación de la hemoglobina, ¿no? Entonces, membrana, enzima, ¿no?, y hemoglobina. Entonces, los que están en membrana tenemos tres grandes grupos: la esferocitosis hereditaria, la liptocitosis congénita y la estomatocitosis congénita. Y en las enzimopatías tenemos dos grandes grupos: deficiencia de enzima, ¿no?, la glucosa 6-fosfato, ¿no?, deshidrogenasa, y la deficiencia de piruvato quinasa. Y en el otro gran grupo de hemoglobinopatías, ¿no?, están las anemias nepranocíticas falciformes, que pueden ser las mismas, ¿no?, y las talasemias, ¿no?, talasemias. Cuando hablamos de esferocitosis hereditaria, que tiene que ver con membrana, ¿no?, lo que se van a encontrar son glóbulos rojos redondeados, ¿no?, redondos. Entonces le llaman esferocitos, gran cantidad de esferocitos, ¿no? ¿Ven ahí? Gran cantidad de esferocitos, ¿no? Se le conoce también, ¿no?, como Minkowski-Chauko. Ese es el otro nombre, ¿no?, nombre más raro, ¿cierto? Pero más se le conoce como esferocitosis hereditaria, ¿no? Frecuente en raza blanca, de carácter autosómico dominante, el 8%, se caracteriza por anemia moderada y esferocitosis. Esto responde muy bien a la esplenectomía, ¿no? Muy bien. Entonces, de todos los grupos de anemias hemolíticas congénitas, esta es la más frecuente, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe, no? Tú sabes que en la membrana del glóbulos rojos hay proteínas, ¿cierto? Y que forman todo un citoesqueleto, ¿no? Y hay cierto tipo de proteínas, ¿no?, en las cuales va a haber problemas de afectación, de deficiencia, y que va a alterar ese citoesqueleto de la membrana. Y al alterarlo, ¿no?, la membrana ya no va a ser igual, no va a ser resistente, ¿no? Entonces, se da el efecto genético por las proteínas que conectan el citoesqueleto de la membrana lipídica del glóbulo rojo. Vamos a ver. El efecto primario, inestabilidad de la membrana, ¿no? Especialmente cuando pasa, ¿no?, al vaso, pasa a los sinusoides, se rompen fácilmente, ¿no? Muy bien. Aquí está lo que le decía, ¿no? Entonces, todo ese es el citoesqueleto de la membrana, ¿no? Entonces, hay lo que llaman, ¿no?, las proteínas que tienen una condición más horizontal, ¿no?, y la otra que tiene condición vertical, ¿no? Entonces, ahí están un grupo que se llama la ancilina y la actina en la membrana, ¿no? Fundamentalmente, esa alteración es la que va a producir este tipo, ¿no?, de anemia hemolítica, la esferocitosis. Entonces, deficiencia o normalidad o más proteínas de la membrana del glóbulo rojo, hay liberación de lípidos, hay menor área de superficie del glóbulo rojo, se forman esferocitos pocos elásticos y deficiencia de espectrina, se pierden lípidos y anquirina, ¿no? Esas son proteínas que están en la membrana, ¿no? Entonces, esas deficiencias alteran el citoesqueleto. ¿Qué pasa con la esferocitosis, ¿no? ¿Qué puede aparecer? ¿No? Aparece en las primeras décadas de la vida, ¿no? Puede haber algunas formas entre los 60 y 65 años. La forma moderada, con anemia discreta, ligera esplenomegalia, ictericia intermitente, ¿no? ¿Sí? Hacen ictericia en los cuadros hemolíticos, pasa la crisis hemolítica, desaparece la ictericia, ¿no? ¿Cierto? Entonces, pero esto es por bilirrubina indirecta, ¿cierto? Si recordarán, hay una ictericia intermitente que es común, pero por bilirrubina directa. ¿En qué patología? ¿No se acuerdan? ¿No?
hace incluso alcoholia, ¿no? ¿Ah? Pancreatitis. Perdón, cáncer de páncreas. Cabeza de páncreas, ¿no? Colelitiasis, ¿no? Por la acumulación de la gran cantidad de bilirrubinas que son liberadas, ¿no? Alteraciones del desarrollo del cráneo y úlceras maleolares, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que se va a encontrar? Esferocitos. De 3 a 30% de esferocitos en el hemograma. Ya viendo el hemograma, eso me llama la atención. Antes una esferocitosis, ¿no? El volumen corpuscular medio está disminuido, pues la hemoglobina, ¿no? Corpuscular media está aumentada, ¿no? La prueba de fragilidad osmótica que se hace en el laboratorio, ¿no? Fácilmente hemolizan los glóbulos rojos. Aumento, en este caso, de bilirrubinas indirectas, hemos dicho que es por hemólisis y LDH, ¿no? Y hay una forma de medir un cierto tipo de proteínas que están en la membrana por electroforesis. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones frecuentes? Lógico, ¿no? Si hay gran cantidad de bilirrubina, ¿no? Puede haber cálculos biliares, ¿cierto? Crisis aplásica. ¿Por qué? Porque se produce gran cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Jóvenes, y se cansa la médula ósea, pues. Suele ser detectada por una infección por parvovirus B19, ¿no? Y las crisis megaloblásticas. Este es por el alto consumo de ácido fólico, como he mencionado, ¿no? Muy bien. Entonces, tienen tres formas, ¿no? Leve, moderada o severa, ¿no? La más frecuente es la moderada, ¿no? 60-75%. Van a ver que en los casos leves la hemoglobina no va a bajar mucho, pero en la severa sí baja bastante, ¿no? La bilirrubina, igualito, ¿no? No va a aumentar mucho en la leve, pero en la grave o en las severas sí aumenta regular. La presencia de reticulocitos en la forma grave, más del 10%. Y la esplenomegalia, ¿no? En la forma leve casi no se ve, ¿no? Pero en la forma severa sí. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Hay que pensar siempre en estas anemias hemolíticas, ¿no? La necesidad de ácido fólico. Vigilancia de las crisis, posible necesidad de transfusión, eso se evalúa, ¿no? De acuerdo a las crisis y de acuerdo a la cantidad de hemoglobina que tiene el paciente, ¿no? No toda hemólisis en un momento va a necesitar transfusión, ¿no? Porque ¿qué pasa si comienzo a transfundir? ¿Qué puede pasar? ¿Ah? ¿Qué puede pasar? Más hemólisis. Esplenectomía en casos moderados o severos, ¿no? Y la edad ideal mayor de 6 años, prevenir sepsis, ¿no? Y madurez del sistema inmune. O sea, todo tipo de infección en general debe de prevenirse para evitar las crisis hemolíticas. Este es otro grupo, ¿no? Que afecta a la membrana. Se llaman las eliptocitosis. ¿Por qué serán eliptocitosis? Por la forma, ¿no? De los glóbulos rojos. Formas elípticas, ¿no? Formas alargadas, elípticas. Hay que aprender, ¿no? Cantidad de glóbulos rojos, ¿no? En forma elíptica. Por eso se llama eliptocitosis congénita, ¿no? Sí. Dice, patrón característico de los glóbulos rojos ovalados o elípticos, transmitido por herencia autosómica dominante, ¿no? Las mutaciones causantes de cuadros se pueden hallar
de un gen defecto de la espectrina, que también es una proteína que está en la membrana, ¿no? Afecta a uno de cada 4.000 a 5.000 habitantes, ¿no? Hay un defecto de la espectrina, ya lo dijimos, y no se acompaña de fragilidad osmótica, ¿no? Entonces, especialmente en este caso, hay dos tipos de proteínas que son afectadas. Hemos mencionado una que es la espectrina, ¿no? Tiene dos subgrupos, alfa y beta, pero vamos a hablar solamente de espectrina, ¿no? Es la causa más frecuente, ¿no? Y la otra es por la proteína 4,1R, ¿no? 4,1R, esto mantiene la unión entre la espectrina y la actina, ¿no? Entonces su ausencia debilita la red horizontal, mucho, hacia abajo, ¿no? Perdón, horizontal, la otra es vertical, ¿no? Y esta es una comparación entre fagocitosis y eritrocitosis, ¿no? En la fagocitosis el efecto principal es vertical, ¿no? Y en el otro lado fundamentalmente horizontal, o sea, las proteínas que se afectan son de grupo horizontal. Proteína clave, en la primera es la inquilina, en la segunda es la espectrina, ¿no? Fundamentalmente. Mecanismo: pérdida de la membrana en la fagocitosis y fallo de elasticidad en la eritrocitosis. Morfología final, ya hemos visto que son esferocitos en la primera y eritrocitos en el segundo. ¿Cuál es la clínica de la eritrocitosis? El 87% son asintomáticas, ¿no? Generalmente lo que van a encontrar puede ser palidez, ¿no? Y en algunos casos un hallazgo solamente en el hemograma, ¿no? Diagnóstico definitivo es por análisis de ADN que identifica el tipo de mutación, ¿no? ¿Dónde está el defecto de la proteína? 10 a 15% de la hemólisis. El mayor se clasifica en 4 grupos, no vamos a hablar de esos 4 grupos, ¿no? O subgrupos en todo caso serían, ¿no? Entonces, por eso es que es asintomática, ¿no? ¿Por qué? Porque va lento, es crónico. ¿Qué puede haber? Ya hemos mencionado, igual que las otras, litiasis biliar, crisis megaloblástica, úlcera de miembros inferiores es muy rara, ¿no? Entonces, las dos primeras, que se puede ver en la gran mayoría de las anemias hemolíticas. Tratamiento de la eritrocitosis, ¿no? La forma leve no requiere tratamiento, ¿no? El ácido fólico, no se olviden, en casi todas las anemias, no todas por si acaso, de repente les hago una pregunta y le ponen ácido fólico, ¿no? Evitar factores desencadenantes, ejemplo, infecciones, ¿no? La esplenectomía, ¿no? Es importante, pero en pacientes que son sintomáticos o que hacen crisis frecuentes, ¿no? Transfusiones frecuentes cuando se necesita, ¿no? No por la cantidad de hemoglobina, sino también por las crisis que pueda tener el paciente. Puede haber retraso del crecimiento o desarrollo, ¿no? óseo del niño. Este es otro grupo, ¿no? La estomatocitosis. La falla de la permeabilidad de la membrana, ¿no? Pero acá sí van a intervenir el sodio y el potasio, ¿no? Sodio y potasio. Entonces ya no son las proteínas como hemos visto en los dos anteriores grupos, ¿no? Sodio y potasio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes saben, si el sodio va para un lado, ¿qué cosa jala? Agua, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Lo mismo puede pasar con el potasio, que si bien es cierto jala agua, pero en menor cantidad en relación al sodio, ¿no? El sodio sí jala gran cantidad de agua, ¿no? Entonces pueden producir estas alteraciones por estos, ¿no? electrolitos que están en la membrana, ¿no? Entonces,
van a ver ustedes unos glóbulos rojos, ¿no? Que tienen un centro pálido, que se ve así, ¿no? A la microscopía se ve como si fueran un mate, ¿no? Como si fuera un mate, ¿sí? Esos son los estomatocitos, ¿no? Estomatocitos. ¿Ya? Esa es la característica. Dice corresponde a grupo heterogéneo de trastorno en la membrana, ya lo sabemos. Defecto en la permeabilidad de los iones sodio-potasio, ¿no? Transmisión autosómica dominante. Anemia hemolítica es crónica de intensidad variable. Hay aumento de bilirrubinas, igual que todos, reticulocitos, también igual que todos, ¿no? Y la presencia de estomatocitos, 10 a 15% de hematocitos, ¿no? Siempre hay que tener en consideración los porcentajes de las células, ¿no? Porque a mí me pueden tomar un hemograma, me encuentran esferocitos 1%, no por eso tengo esferocitosis, ¿no? Puede haber, ¿no? Puede haber. Pues, por eso digo, hay que tener siempre la correlación de esos porcentajes. ¿Cómo? Entonces, hay dos formas, ¿no? De estomatocitosis. Una, que se llama hidrocítica o sobrehidratada, ¿no? Y esto ya es lógico y comprensible, ¿no? Es la forma más clásica y grave. Y esto tiene que ver con el sodio, ¿no? Porque hemos dicho, el sodio jala gran cantidad de agua, ¿no? Entonces, entrada masiva de sodio, por lo tanto, gran cantidad de agua entra al glóbulo rojo. Es como un globo, ¿no? Que lo van llenando de agua hasta que se rompe, ¿no? Igual, ¿no? Efecto osmótico, ni hablar, ¿no? Hinchazón celular, el trocito se hincha, ¿no? Aumenta su volumen corpuscular medio y disminuye su hemoglobina corpuscular media, ¿no? Morfología, ya hemos dicho que son estomatocitos. Y la otra es la forma deshidratada. Cero citosis, ¿no? Cero, ¿no? Que viene a ser seco, ¿no? ¿Cuál es de xerostalmia, por ejemplo, ¿no? Ojo seco. Entonces, aquí tiene que ver con el potasio, no con el sodio. Sale el potasio, ¿no? Y que también va a arrastrar agua, como dije, en menor cantidad en relación al sodio, ¿cierto? Entonces se pierde agua, ¿no? Y eso deshidrata al glóbulo rojo. Se produce una desecación celular, ¿no? Por eso dice, el eritrocito se seca, disminuye su volumen corpuscular medio y aumenta la hemoglobina corpuscular media, ¿no? Eso hace que fácilmente se pueda romper, ¿no? Y se observa en hematocitos y células sanguíneas o con hemoglobina concentrada en la periferia. ¿Sabes? Siguiente, ¿no? Mecanismo de hemólisis, independiente de la célula, si está hinchada o seca, pierde su, ¿no?, deformabilidad. Al intentar pasar por los estrechos sinusoides del vaso, estas células rígidas son atrapadas y fácilmente revientan, ¿no? Los macrófagos esplénicos lo destruyen, generan anemia hemolítica, ictericia y esplenomegalia, ¿no? La hereditaria sobrehidratada es la forma más llamativa y clínicamente más severa, ¿no? Hay presencia hemolítica significativa, por lo tanto, va a haber todos los síntomas de una hemólisis, ¿no? Ictericia y esplenomegalia, ¿no? Macrocitosis extrema, por el volumen corpuscular medio elevado, ¿no? Morfología, presencia de estomatocitos, ¿no? Y está repitiéndolo, ¿no? En la forma deshidratada, ¿no?, puede haber una hemólisis compensada, ¿no? Se hemoliza, pero se produce en glóbulos rojos, ¿no? Se produce en glóbulos rojos. Sobrecarga de hierro, esto sí es importante
de esta forma. Es una característica clave, incluso sin recibir transfusiones. Estos pacientes tienden a absorber demasiado hierro, ¿no? Demasiado hierro, ¿no? Lo que puede llevar a una hemacromatosis secundaria que daña el hígado y el corazón. Hidropesía fetal transitoria, ¿no? Antes de nacer, la acumulación de gran cantidad de líquido, la fatiga desproporcionada, ¿no? Por la caída de la hemoglobina, ¿no? El tratamiento de la estomatocitosis, ¿no? Sintomático, prevenir complicaciones, suplemento de ácido fólico también aquí, ¿no? Y prevenir la sobrecarga de hierro, ¿no? Entonces, aquí es donde siempre hay que tener consideración, ¿no? La presencia de hierro, a diferencia de las otras congénitas. Siguiente. Ahora, defecto de las enzimas, ya no de la membrana, ¿no? Enzima. Y acá tenemos dos grandes grupos, ¿no? La deficiencia de 6-fatodeshidrogenasa es una de ellas, ¿no? Es un trastorno ligado a la herencia sexual, al cromosoma X, ¿no? Cromosoma X. Es una enzima que cataliza la primera reacción de la vía de la pentosa fosfato. Su función es proteger de agentes oxidantes, la hemólisis crónica de intensidad variable, y el agente desencadenante es la divisina, ¿no? ¿De dónde viene la divisina? De las habas, ¿no? Entonces, este es un factor, ¿no? Cuando hay esta deficiencia por falla en ese cromosoma, ¿no? Si uno consume habas, va a producir hemólisis, ¿no? Muy bien. Población afectada, más es a hombres, ¿no? Mujeres asintomáticas, salvo que en los dos cromosomas, ¿no? Tengan esa deficiencia, ¿no? Grupo de riesgo, ¿no? Dice personas con ascendencia, o sea, si tienen antecedente familiar. Y son, por ejemplo, africanos, entre italianos, griegos, árabes, asiáticos, ¿no? Ventaja evolutiva: se cree que esta deficiencia persiste en la población porque ofrece una protección parcial contra la malaria, ¿no? Esto es interesante, pues los pacientes que tienen este problema no se afectan por malaria, ¿no? Sí habrán escuchado eso, ¿no? La mayoría, ¿no? Son asintomáticos. Hemos dicho que está relacionado con el consumo de habas, las crisis, ¿no? Pero en personas que tienen esta deficiencia. Eso se llama favismo, ¿no? ¿Pueden haber algunos medicamentos que pueden producir este tipo de deficiencia? Sí. La sulfonamida, por ejemplo. Antipalúdicos como la primaquina, ¿no? Y algunos analgésicos, por ejemplo, la aspirina, ¿no? Cuando utiliza dosis altas. Infecciones bacterianas virales, ¿no? Y acá la exposición a naftalina, ¿no? Que antes se usaba demasiado, ¿no? Bastante. Creo que ahora se sigue usando, pero en el campo, ¿no? ¿No es cierto? Pero en menor cantidad. Antes usaba mucho en las casas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa van a encontrar? ¿No? Van a encontrar como característica los llamados cuerpos de Heinz. ¿Qué son los cuerpos de Heinz? ¿No? Son pedazos de hemoglobina desnaturalizada, ¿no? Hemoglobina. Y por eso se ven así. Esos puntos que ven, ¿no? Son esas hemoglobinas desnaturalizadas, ¿no? Y se tiñen así. Son los cuerpos de Heinz, ¿no? La presencia de esferocitos, sí puede haber esferocitos, ¿no? Y los otros células con aspecto de mordisco,
Por ejemplo, esta es una típica, ¿no? Se ve así, mordisco, acá hay otra, ¿no? Entonces encuentran esas características, ¿no? En el hemograma, y uno dice, es altamente probable que sea por deficiencia de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, ¿no? Y esta es la vía normal, ¿no? Que lo han llevado en bioquímica, ¿no? La vía normal, ¿no? Que sigue la glucosa hasta la glucosa 6-fosfato. ¿Dónde interviene la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa como enzima? Falla eso, falla todo el sistema, ¿no? ¿Qué es lo que se va a presentar? Bueno, ya hemos visto el consumo de fabismo, ¿no? Puede ser como un antecedente. Presencia de coluria, cefalea, fiebre e ictericia, ¿no? Crisis hemolíticas secundarias a infecciones, aumento de hemoglobina corpuscular media, la presencia del cuerpo de Heinz que hemos visto, ¿no? Aumento de hemoglobina plasmática y hemoglobinógeno urinario y fecal, y sí se puede medir la actividad enzimática de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Siguiente. Frotis de sangre, ya hemos visto, cuerpo de Heinz, células mordidas, eso es lo que se llaman los dermocitos, las células que parece que estuvieran mordidas, ¿no? ¿Ya? Prueba de actividad enzimática, se mide la cantidad de enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en sangre, ¿no? Nota importante, durante una crisis aguda la prueba puede dar un falso negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos más viejos y deficientes, que ya se destruyeron, ¿no? Dejan células jóvenes que aún tienen algo de enzima, ¿no? Entonces, en esos casos, se debe repetir la prueba, ¿no? Si uno sospecha, este es un falso, ¿no? Positivo. Prevención es lo más importante. Y cuando hablamos de prevención, hemos dicho sobre el consumo de la saba, ¿no? ¿Cierto? Restricción alimentaria, está abajo. Evitar medicamentos, que hemos mencionado cuáles, por ejemplo, ¿no? El control de las infecciones. Entonces, todos son importantes en la parte preventiva. Muy bien. Entonces, hay que suspender el fármaco que está produciendo esto, ¿no? O el consumo de agua, así que es eso. Hay que hidratar al paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque las crisis hemolíticas van a producir daño a otros órganos. Y uno de los órganos afectados puede ser el riñón, ¿cierto? ¿Por qué será? ¿Por qué se afectará el riñón? ¿No? ¿Por qué? Nada. Por la gran acumulación de hemoglobina. Acuérdense de las hemoglobinurias paroxísticas, ¿no? Va a producir falla renal. Eso puede ser una obstrucción, ¿no? Lo mismo puede pasar acá, ¿no? Y por el exceso de bilirrubinas. Transfusión de sangre cuando es necesario, ¿no? No todas se deben transfundir, ¿no? Y oxigenoterapia también si es necesaria, ¿no? Por la falta de un buen transporte de oxígeno, ¿no? Suplementos, hemos hablado de ácido fólico, hemos dicho que casi todas las anemias hemolíticas se va a utilizar, ¿no? Educación del paciente sobre los medicamentos o alimentos que no pueden consumir, ¿no? Y la esplenectomía generalmente no es efectiva ni recomendada, ¿no? ¿Seguimos? Esta es la otra enzimopatía, ¿no? La deficiencia de
piruvato quinasa. Entonces, acuérdense bien por la vía de la glucólisis, ¿no? Esto tiene que ver, ¿no?, con la vía anaeróbica. La piruvato quinasa cataliza la transformación del fosfato enol a piruvato, ¿no?, enol o piruvato, lo que produce el ATP, ¿no? Cursa con hemólisis de intensidad variable. La hemólisis suele ser crónica, ¿no? Se presenta en periodo neonatal o en la primera década de la vida. Cuadro clínico es parecido a la esferocitosis hereditaria, ¿no?, pero con variable de esferocitos circulantes y fragilidad osmótica normal, ¿no? Está asociada a herencia autosómica recesiva. Dice la vía, ¿no?, la transformación del fosfopiruvato a piruvato, ¿no?, en presencia de la piruvato quinasa, ¿no?, para formar ATP, ¿no? Eso es lo normal, eso lo han visto en bioquímica, ¿no? Que falla esto, no se forma. ¿Qué va a haber? ¿Qué se va a presentar? Generalmente es una anemia hemolítica crónica, generalmente, ¿no? Va desde leve hasta cuadros severos. Cuando son muy severos van a requerir transfusiones, ¿sí? Ictericia esplenomegalia, ¿no?, cálculos biliares por hemólisis de sangre, y acá también va a haber sobrecarga de hierro, ¿no?, sobrecarga de hierro. ¿Qué sucede en nefrotis de sangre? ¿No? Los llamados equinocitos. Vamos a ver ahora una figura para que la reconozcan, ¿no? ¿Ya? Aumento de 2,3 trifosfato, ¿no? Es una característica 1, ¿no?, el 2,3 trifosfato glicerámico, ¿no? Y se puede hacer la prueba enzimática, igual que en la glucosa fosfato deshidrogenasa, ¿no? Y con eso tenemos el diagnóstico. Y acá están los llamados crenocitos, ¿no?, o equinocitos también, ¿no? Entonces se forman los glóbulos rojos, ¿no?, que parecen la forma de un erizo, ¿no?, con puntas, ¿no?, con puntas. ¿Ahí lo ven? ¿No? Equinocitos o crenocitos, ¿no? Tratamiento, acá sí, esplenectomía, ¿no?, y el suplemento de ácido fólico. Y el último gran grupo son las hemoglobinopatías. Acá tenemos dos subgrupos, ¿no?, las hemoglobinopatías, que es la afectación directa ya de la hemoglobina, ¿no?, de la hemoglobina. Entonces, ¿qué pasa? Son defectos estructurales de la hemoglobina. Ese es un grupo, que son las hemoglobinopatías S, y la otra es de disminución de la síntesis de hemoglobina. O sea, uno es trastorno estructural, el otro disminución de la hemoglobina. Ese segundo son las llamadas talasemias. Talasemias. ¿Sí? ¿No? Y ahí están las vías. En la primera, este mecanismo estructural tiene que ver, ¿no?, con una proteína, en este caso globina, ¿no?, que es anormal, ¿no? Entonces se produce la hemoglobina estructural, ¿no?, o disminución. En el otro caso ya no es la alteración estructural, sino disminuye la cantidad de globina. En este caso son los síndromes talasémicos. Entonces, ¿qué tiene que ver? Esto tiene que ver con la sustitución, dice, de ácido glutámico en posición 6 de la cadena beta, ¿no?, de la valina. Eso tiene que ver con el ADN, ¿no?
más complejo, ¿no? ¿Cierto? Pero existen 3 tipos: una fase estacionaria, una fase expresiva aguda y una fase expresiva crónica, ¿no? La estacionaria es de 1 a 4 años, ¿no? Las manifestaciones clínicas generalmente pueden ser leves, moderados, ¿no? En la expresiva, a partir de los 4 años, ¿no? Ahí sí, la hemoglobina disminuye mal, pero hay crisis de vasos oclusivas, ¿no? Oclusión. ¿A dónde? Pulmón, riñón, tejido óseo, ¿no? Y eso va a producir, ¿no? Dolor intenso. Es como si fueran, comparando, ¿no? Pero es diferente, ¿no? Comparando que los coágulos van a obstruir los vasos, ¿no? ¿Cierto? Algo así se produce en los vasos, pero pequeños. En la crónica se presenta en la adolescencia y en la edad adulta, afectando el crecimiento y desarrollo corporal, así como el sistema nervioso central, cardiovascular, pulmonar, gastrointestinal y renal, ¿no? Bien. Entonces acá están los dos tipos, ¿no? El tipo homocigote, que es la hemoglobina S, ¿no? Y el tipo heterocigote, que es la hemoglobina A, ¿no? Esta segunda es la más frecuente, ¿no? Se llama rasgo trepanocítico, ¿no? Trepanocítico. Uno dice falciforme también, ¿no? Siguiente. Entonces, cuando hablamos de las estructurales, que es la hemoglobinopatía S, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? ¿No? En el hemograma, lo que vamos a ver son estos glóbulos en forma de hoz, formas alargadas, o forma como si fuera un plátano, ¿no? En forma de hoz. Es una característica de este tipo, ¿no? De hemoglobinopatía S, ¿no? Y que puede tener alteraciones en otros órganos, porque hablan, por ejemplo, en los huesos, ¿cierto? Y ahí ven gran cantidad de esos glóbulos rojos, ¿no? Que tienen forma de hoz o formas alargadas como el plátano, ¿no? Gran cantidad. Mirando eso, uno ya piensa, esta es una hemoglobinopatía. El diagnóstico se hace por electroforesis, ¿no? Laboratorio. Entonces ahí puedo detectar cuál es el problema, ¿no? Siguiente. ¿No? Es lo que llaman la anemia falciforme también, ¿no? Puede tener fases estacionarias, expresiva aguda, expresiva crónica, que no hemos visto, ¿no? Al principio. Igual, otra lámina, ¿no? ¿Y qué es lo que va a haber en las crisis agudas? ¿Qué se va a presentar cuando hay esta hemoglobinopatía estructural? Crisis vago-oclusiva, crisis de dolor, ¿no? Por la hemólisis va a obstruir los vasos pequeños, ¿no? Va a obstruir. Por eso le comparaba con los, ¿no? Con los trombos, ¿no? Algo así, ¿no? Los glóbulos rojos en forma de hoz bloquean el flujo sanguíneo a los huesos, articulaciones, abdomen, etcétera, ¿no? Causando dolor intenso que puede durar días, ¿no? Dactilitis también tiene que ver con la oclusión, ¿no? Síndrome mano-pie, ¿no? El primer signo en bebés consiste en una hinchazón muy dolorosa de las manos, los pies, debido al bloqueo de los vasos sanguíneos óseos, ¿no? Síndrome torácico agudo, es como un infarto, ¿no? Complicación y potencialmente mortal, caracterizado por dolor en el pecho, ¿no? Es una emergencia médica. Crisis de secuestro esplénico, ¿no?
El vaso atrapa repentinamente gran cantidad de estos glóbulos rojos, ¿no? Gran cantidad. ¿Y qué produce eso? Esplenomegalia, ¿no? Y una caída peligrosa de la hemoglobina, anemia severa, ¿no? El priapismo, que también tiene que ver con obstrucción, ¿no? ¿Cierto? De los vasos que están en el pene. Entonces produce una erección prolongada y muy dolorosa, muy dolorosa, ¿no? Accidentes cerebrovasculares también por esa obstrucción, ¿no? Tratamiento: evitar todas aquellas situaciones que desencadenan la crisis vaso-oclusiva, infecciones, acidosis, hipoxemia, exposición al frío. Tratamiento curativo, bueno, ácido fólico, hemos visto, ¿no? Transfusiones sanguíneas, hemos dicho, siempre hay que valorar cuándo se transfunde un paciente, ¿no? ¿Cierto? Hidratación adecuada, el uso analgésico por el gran dolor que produce, ¿no? Trasplante de médula ósea es una alternativa, ¿no? Y pueden existir otro tipo de tratamiento, la hidroxiuria, ¿no? Especialmente cuando tenemos problemas con la hemoglobina F, ¿no? La fecal, quelante de hierro, L-glutamina y un medicamento que se llama la crizanlizumab, ¿no? Ya hemos visto que esto tiene que ver con la globina, ¿no? ¿Cierto? Una de las porciones de la hemoglobina están afectadas. Bien. ¿Seguimos? El cuadro clínico, ¿no? Anemia se inicia a partir del sexto mes de vida, de intensidad grave, generalmente se acompaña de esplenomegalia, que aparece en el tercer año de vida, hepatomegalia variable, ¿no? Alteraciones óseas, hemos visto ahí una foto. Hay implantación anómala de los dientes, se presenta alteración de la configuración normal del organismo. La gravedad de los síntomas depende del tipo de talasemia. Generalmente, la anemia es microcítica, hipocrónica, generalmente, ¿no? Pueden haber deformidades óseas por esas alteraciones que hay, ¿no? La esplenomegalia que hemos mencionado y la sobrecarga de hierro, ¿no? Bueno, a la hemoglobinopatía S le llaman la talasemia mayor, ¿no? O también llaman anemia de Cole, ¿no? Que es de tipo homocigota. Siguiente. ¿Qué encontramos en el laboratorio? ¿No? Células indianas, target cell, vamos a verlo, o codocitos, que parecen tiro al blanco, ¿no? ¿Lo han visto alguna vez? ¿No? Cuando hacen tiro al blanco hay un punto al medio, ¿no? ¿Cierto? Algo así. Electroforesis de hemoglobina, que es la prueba de oro, ¿no? Para ver el tipo de talasemia y la cantidad de hierro que se puede medir. Siguiente. Y ahí está. Que parece que fueran tiro al blanco, ¿no? ¿Cierto? Así se ven los glóbulos rojos. Y antes que me olvide, se pueden ver inclusive, ¿lo ven este glóbulo rojo? Está señalado arriba. ¿Qué parece? ¿Ah? Una gota, ¿no? Una gota, ¿no? Se llaman glóbulos rojos en lágrimas, o también llamados dacrocitos, ¿no? Eso puede verse también acá. Pero siempre tiene, ¿no? El punto del tiro al blanco, ¿no? ¿Sí?
Bueno, diagnóstico por una hemólisis crónica con microcitosis e hipocomía, ¿no? Reticulocitos aumentados, ¿no? Y las formaciones que hemos visto de los glóbulos rojos, ¿no? ¿Cierto? Azul parecido al tiro blanco. En el mielograma los depósitos de hierro se encuentran incrementados y la celularidad hematopoyética, ¿no? Hiperplásica, sobre todo en la serie eritroide. Y desalteración ósea, que se llama el cráneo encefálico, ¿no? Y ustedes ven, parecen pelusas, ¿no? ¿Cierto? Cráneo encefálico. Diagnóstico, ya hemos visto las características en el hemograma, ¿no? La presencia de hierocitos, el mielograma, el hierro que se deposita y electroforesis de hemoglobina, ¿no? Donde puedo establecer el tipo de globina, ¿no? Son características de este tipo, hay alfa y beta, ¿no? Este tipo beta, ¿no? Donde hay inclusiones, ¿no? Inclusiones dentro del glóbulo rojo que ya está deformado. Tratamiento, transfusiones sanguíneas, hemos decir, repetimos cuando es necesario. Quelante de hierro, por el exceso de hierro que hay, ¿no? La esplenectomía, ¿no? Solo en algunos casos, no en todos los casos, ¿no? Y el trasplante de médula ósea, ¿no? Que es una alternativa. No hay más. ¿No? ¿Preguntas?